Un cordial saludo, soy Carlos Alfonso Escobar Mora, el fundador de Juridia, una empresa que a nivel mundial ofrece soluciones jurídicas que viabilizan la inteligencia artificial porque aclaramos cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. A nivel general, a través de nuestra educación jurídica, tenemos diferentes servicios de educación jurídica o específicamente a la medida de cada asunto o problema jurídico vinculado de alguna forma con la inteligencia artificial que nos presenta cada cliente. Y hoy explicaré cómo existe, en qué consiste, cuál es el tratamiento, el manejo, el efecto de la omisión y propiamente explicaré la omisión en el derecho y propiamente en relación con el derecho, en relación con lo definido en el derecho, en relación con el todo de lo definido en el todo del derecho, mediante el derecho. Y haré la explicación realizando ejemplos sobre inteligencia artificial, conectando el tema, relacionando el tema, vinculando el tema a través de fenómenos relacionados con la inteligencia artificial. Ejemplos, reflexiones sobre la inteligencia artificial en relación con la inteligencia artificial, relacionados con la inteligencia artificial. Y es que la omisión se entiende como la inactividad por parte del ser humano frente a algo. Entonces la omisión es un comportamiento, es la forma del comportamiento que existe con base en dicha inactividad. Es la forma en la existencia del comportamiento con base en dicha inactividad, en relación con dicha inactividad, en relación con la forma de la existencia de la inactividad, en relación con la forma en la cual exista la respectiva inactividad, en relación con la forma en la cual vaya existiendo y propiamente exista la inactividad, una actividad, alguna forma de actividad pasiva, es decir, de inactividad, alguna forma de inactividad, a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica, cada relación jurídica, la respectiva relación jurídica, una relación jurídica, cada relación jurídica vinculada con ello, es decir, cada ambiente donde apliquen derechos y deberes y ello ocurra, es decir, cada ambiente donde por ende se deben aplicar los derechos y deberes, es decir, se deben gozar los derechos y cumplir los deberes al ser un ambiente que existe de una forma relacionado con la forma de los derechos y deberes, es decir, con lo definido en el derecho. Por eso la relación jurídica es el campo de aplicación del derecho y por eso en cada relación jurídica, en la relación jurídica se debe cumplir con el derecho según como lo definido en él, es decir, según como los derechos y deberes apliquen frente a cada quien, es decir, vayan aplicando y propiamente apliquen frente a cada quien, frente a cada ser humano, y propiamente según como cada ser humano vaya existiendo y propiamente exista, a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista, es decir, según cómo vaya existiendo y propiamente exista, la respectiva relación jurídica donde cada quien exista en relación con la cual cada quien vaya existiendo y propiamente exista, a la medida de cada relación jurídica. Y por eso cuando en una relación jurídica existe inteligencia artificial, un producto, un objeto, con esta naturaleza, de esta forma, de esta clase, conocido, denominado como de inteligencia artificial, que cumpla las condiciones, características, requisitos, formas para ser inteligencia artificial, para ser un producto de inteligencia artificial, para ser de inteligencia artificial, que cumpla con las partes y el todo de la inteligencia artificial, debe existir de una forma válida. Es decir, por eso en la relación jurídica, en cada relación jurídica donde exista inteligencia artificial, donde exista y propiamente donde vaya existiendo y en definitiva exista inteligencia artificial, debe existir la aplicación de los derechos y deberes a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista la respectiva relación jurídica y cuando ello existe, por ende existe la inteligencia artificial válida al existir en la relación jurídica válida, la cual solo existe, la cual existe cuando sus partes y todo, y por ende todo, creado por el resultado de la unión de sus partes, existen de una forma válida jurídicamente, es decir, de una forma armónica con lo definido en el derecho, es decir, con base en la aplicación de los derechos y deberes, por ende, por parte de cada quien, según como a cada quien le apliquen y propiamente según como cada quien los debe aplicar y propiamente según como cada quien los logre, por ende, de alguna forma aplicar a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista cada uno, según cómo vaya existiendo y propiamente exista,
la relación jurídica y así existe la relación jurídica, porque el todo de su forma de la existencia, porque su forma de la existencia, porque el todo del hecho de su forma de la existencia, porque el todo del hecho de la forma en la cual exista, existe de una forma válida y por ende la inteligencia artificial dentro de ella, relacionada con ella, relacionada de alguna forma con ella, es un producto válido, existe de una forma válida, es una inteligencia artificial válida. Y por eso la omisión solo debe existir cuando es lo válido, es decir, cuando es una forma de aplicar los derechos y deberes. Y como las normas cuentan con elementos que indican cómo aplican, propiamente cómo existen y por ende cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes según cómo existen las normas, existe la forma de la aplicación de los derechos y deberes y propiamente, ya que el derecho es el todo de la norma creado por el resultado de la unión de cada una de las normas, por ende que estén vigentes, es decir, que vayan existiendo y propiamente existan a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente existe la respectiva relación jurídica, la respectiva relación jurídica, la forma de la norma depende del momento, es decir, del tiempo y espacio y propiamente de la forma en la cual exista, es decir, en la cual vaya existiendo y propiamente exista de una forma definitiva, total, totalmente completa, exista la relación jurídica y así se sabe cuáles son las normas aplicables en relación con ello, cómo aplican propiamente las normas en relación con ello. Y por eso es que una norma solo es lo que aclare partes y por ende el todo de los derechos y deberes y por ende una nueva norma, algo solo es nuevo como norma, solo existe una nueva norma, la nueva norma existe, algo es una nueva norma cuando es algo que aclara, que de alguna forma aclara, mediante lo cual de alguna forma se aclara, una manera, por ende, cada vez más simple, una manera simple, es decir, por ende, cada vez más simple, una manera más simple propiamente frente a la manera preexistente de aplicar los derechos y deberes, de la aplicación de los derechos y deberes, de gozar los derechos y cumplir los deberes, del goce de los derechos y cumplimiento de los deberes. Una forma más simple es a través de lo cual se logre una forma más simple frente a la forma preexistente, una forma simple de cumplir con el derecho. Es decir, existe cuando es una forma que optimiza, que hace más óptimo, cuando es una forma óptima de cumplir lo definido en el derecho, para el cumplimiento, para cumplir con lo definido en el derecho, del cumplimiento de lo definido en el derecho, cuando es una forma más óptima de aplicar los derechos y deberes. Cuando es una forma óptima de aplicar, de la aplicación de los derechos y deberes, de aplicar los derechos y deberes. Porque lo óptimo solo existe cuando es algo precisamente más ágil, mejor frente a lo preexistente. Entonces, propiamente no se debe decir más óptimo, sino óptimo. Solo que para que el mensaje quede claro, indico que propiamente se trata de algo más óptimo, o propiamente más simple, más fácil, más efectivo, óptimo, más óptimo, óptimo, frente a lo preexistente, frente a las formas preexistentes. O sea, es una nueva forma de evolución, es una forma de evolución, es un nuevo nivel de evolución, es una forma evolutiva, un nuevo nivel, un nuevo momento, un nuevo grado, una nueva zona, un nuevo fenómeno de evolución, una nueva forma de la existencia de la evolución, una nueva forma de la evolución, una forma de la evolución, una forma de evolución. Entonces, en algunos casos, se debe actuar con omisión porque en el todo del derecho, es decir, en el todo de la norma creado por el resultado de la unión de las normas, es decir, por el resultado de la unión de las formas, mediante las cuales se indican las partes y el todo de los derechos y deberes, es decir, los derechos y deberes, es decir, la forma de la existencia y por ende la forma de la aplicación de los derechos y deberes, la forma de los deberes, se indica qué es lo que se debe y por ende puede hacer y por ende qué es lo que no se debe y por ende no se puede hacer. Por eso es que se trata de la libertad y del límite. Por ende se trata de lo permitido y lo prohibido, ¿cierto? Y por ende las normas indican, mediante las normas se indica lo que se debe hacer y por ende lo que no se debe hacer y por ende las normas, según
el contenido y por ende efecto, es decir, según la forma de cada norma, indican un mandato, un deber, por ejemplo, el deber de hacer algo de una forma específica, ¿cierto? O una permisión, una libertad frente a la forma de hacer algo, el que existe un margen, un grado, una forma de libertad, el cómo existe propiamente la libertad frente a ello, indican a la vez el límite, el que no se puede hacer una prohibición, y a la vez indican consecuencias frente a ello, por ejemplo, un castigo y propiamente una pena, el asumir una pena, ¿cierto? Y en general las consecuencias ante el incumplimiento de la norma, por ejemplo, el que se debe asumir pagar una indemnización o asumir una multa económica para compensar y propiamente por el hecho de realizar un incumplimiento del derecho, para compensar en lo que sea compensable la situación y propiamente para asumir esa consecuencia, porque no solo se trata de la compensación, porque de hecho no todo es reparable, sino de hacer justicia en ese caso, eh, en el sentido del reconocimiento de que se obró mal, se actuó mal y asumir la consecuencia de ello y por ende, más que el dinero, se trata del deber ser jurídico entendido como el que existe el bien y cuando no existe el bien, se trata de que se asuma la consecuencia y propiamente se debe asumir la consecuencia de ello, no solo mediante formas basadas en la compensación, propiamente en la compensación económica y propiamente en dinero, sino en general mediante formas con las cuales se reconozca que se actuó mal y se asuma la consecuencia de ello. Incluso por eso existe en algunos casos la pena privativa de la libertad, que no necesariamente y propiamente que no se basa en lo económico a nivel dinerario, en el dinero. No es algo enfocado en el dinero. Otra cosa es que en lo compensable se debe asumir, pero eso no es un tema de dinero. Por eso el deber ser jurídico, el bien no es un tema de dinero. Otra cosa es que el dinero válido debe existir según cómo exista. Por ejemplo, si existe un manejo válido del presupuesto público de un Estado, esto es válido y por ende existe bienestar porque se emplean los recursos para que exista precisamente el goce de los derechos y cumplimiento de los deberes, es decir, la calidad de la vida válida en relación con dicho Estado, según cómo vaya existiendo y propiamente exista a la medida de cada relación jurídica. O en cuanto al dinero y propiamente la utilidad de la empresa mercantil, de una empresa mercantil comercial, por el hecho precisamente de existir de una forma válida y por ende de obtener ganancias, ¿cierto? La rentabilidad válida en general, en este caso frente a la empresa mercantil. Pero en general, cuando se hacen las cosas bien, existe la rentabilidad, el beneficio válido, por ende, por parte de cada quien frente a cada quien que hace las cosas bien. Y por eso, en cuanto al hecho de la libertad y por ende el límite del derecho, lo válido es aplicar los derechos y deberes y en eso consiste la omisión válida, en que no se haga lo que no se debe hacer. Pero a la vez en eso consiste la acción propiamente válida desde el punto de vista activo de hacer lo que se debe hacer, lo cual incluye a la vez de no hacer, el no hacer propiamente lo que no se debe hacer. Entonces, por un lado, para que esto quede claro, la omisión no existe como una inexistencia de la conducta. Existe la conducta, solo que de manera pasiva en cuanto al hecho de no actuar de alguna forma, sino de otra, ¿cierto? Por eso es que el omitir es la decisión de omitir. Y si realmente, o sea, y si no existe, si realmente no existe, si no existe conciencia y por ende voluntad frente a ello, no existe la omisión, existe la inactividad por una causa no consentida, pero no omisión jurídicamente desde el punto de vista de la conducta humana, del comportamiento humano, de la acción humana, de la actividad humana, de la existencia humana. Entonces, se trata desde que se tenga claro que toda acción, por ende, es activa y propiamente de que cada comportamiento humano, por ende, es activo, es una acción y por ende la omisión no existe si no existe la acción, solo que la acción basada en el hecho de no hacerlo inválido cuando es la omisión válida o la acción basada en la omisión que existe con base en la culpa, es decir, en el incumplimiento del derecho cuando se debe hacer algo y no se hace y por ende se incumple el derecho, es decir, se inaplican los derechos y deberes precisamente por el hecho de no hacer algo, no hacerse ese algo y ahí existe precisamente la afectación que exista con base en ello y por ende el no goce de los derechos y cumplimiento de los deberes frente a los afectados por ello y por eso frente a la inteligencia artificial
se debe hacer, por ende, todo lo necesario para que exista de una forma válida. Y como vimos al inicio, la inteligencia artificial válida existe cuando la relación jurídica donde existe es válida, se debe lograr por parte de cada quien que se apliquen los derechos y deberes, se debe lograr que exista la aplicación de los derechos y deberes según como a cada quien le apliquen en la medida de cómo existe la relación jurídica donde existe inteligencia artificial. Entonces, el hecho de no aplicarse un derecho o un deber hace que no exista validez jurídica en la relación jurídica, hace que no exista la relación jurídica válida y por ende que no exista la inteligencia artificial válida. Y por ende, esa es la omisión existente con base en la culpa y esa es la que no debe existir. Pero sí debe existir, por ejemplo, la omisión y propiamente la restricción, el hecho de restringirse, de limitarse, la limitación, el hecho de limitarse, limitar la conducta humana frente al acto culpable, frente al hecho de actuar de una forma culpable, por ejemplo, al hecho de tratar mediante la inteligencia artificial, mediante un producto de inteligencia artificial, datos personales que necesiten ser autorizados previamente por su titular, por cada uno de sus titulares, por cada uno de los titulares vinculados por cada uno de sus titulares, para que sea un tratamiento válido y en ese caso, si no se cuenta con la autorización, no debe existir el tratamiento, no es válido el tratamiento y si se realiza es algo inválido, entonces ahí sí es válido que no se haga ello, es decir, que existe una omisión. Y propiamente una restricción, una limitación, que se ejerce la libertad, por ende, aplicando, reconociendo su límite, actuando propiamente de una forma válida, es decir, que se actúe con libertad, lo cual incluye el que se actúe dentro de los límites, con base en los límites de la libertad y propiamente con base en la forma de la existencia de la libertad, con base en la forma de la libertad válida, de la libertad jurídica, es decir, de la libertad definida en el derecho, en el todo del derecho, es decir, como ya vimos en el todo de la norma. Y cuando ello existe, cada quien es libre, si cada quien aplica la libertad, y de esa forma existe el límite de ello y no existe lo culpable, sino que existe lo diligente, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, es decir, el cumplimiento del derecho. Y por eso, frente a la inteligencia artificial, cada quien debe definir cómo aplican, cada quien debe conocer, tener claro propiamente cómo aplican, cómo le aplican los derechos y deberes frente a cada quien, y debe lograr alguna forma de aplicarlos, y así existe la libertad válida y por ende la relación jurídica válida, y cuando en la relación jurídica existe inteligencia artificial, existe la inteligencia artificial válida. Por eso hay que conocer es los derechos y deberes y no enfocarse exclusivamente en unas de las normas del derecho y propiamente en unas de las normas relacionadas con la inteligencia artificial, porque esto no aclara qué es lo que se debe y no debe hacer y por ende lo que se puede y no puede hacer, ya que esto solo indica unas partes de los derechos y deberes y por ende unas partes de la libertad y por ende del límite, pero no indica propiamente el deber ser jurídico, lo que debe hacerse, lo que debe existir para que exista el bien, validez jurídica, para que exista el cumplimiento del derecho, para que se pueda cumplir y propiamente para que exista el cumplimiento del derecho, para que pueda existir el cumplimiento del derecho y propiamente para que exista alguna forma de cumplimiento del cumplimiento del derecho, para que exista el cumplimiento del derecho, para que se cumpla con el derecho. Entonces hay que conocer es el todo del derecho, el todo de lo definido en el derecho, es decir, los derechos y deberes, y aplicarlos a la medida de cada relación jurídica. Entonces, si por ejemplo en una relación jurídica se deben aplicar unos derechos y deberes según cómo le van aplicando a una persona y esa persona no los aplica, esto significa que esa persona está inaplicando sus derechos y deberes y por ende afectándose a sí misma y a la vez afectando a los demás. Y puede considerar que como los demás no han aplicado en ese mismo momento los derechos y deberes, esa persona tiene la razón, está facultada para no aplicar sus derechos y deberes, pero esto no es así, porque precisamente el cumplimiento del derecho, es decir, la aplicación de los derechos y deberes, depende de cómo le apliquen a cada quien. Se define con base en cómo cada quien existe, en la forma jurídica, en el perfil jurídico de cada quien, a la medida de cómo existe la relación jurídica. Entonces, esa persona es la que debió hacer ello, los demás lo deben hacer en su momento, ¿sí? Y por otro lado, incluso cuando existe un incumplimiento del derecho por parte de una persona, eso no significa que las demás puedan incumplir con el derecho. O sea, deban y por ende puedan incumplir con el derecho, porque cada quien debe aplicar los derechos y deberes según cada quien. Entonces, hasta que se puedan aplicar los derechos y deberes, es decir, hasta que el efecto del incumplimiento de un derecho no afecte por ende totalmente
el que se puedan aplicar los derechos y deberes por parte de los demás deben hacerlo, porque si no están aumentando, por ende culpablemente, por ende por omisión, culpa que puede ser por dolo o por negligencia, es decir, incumplimiento del derecho que puede basarse en la intención de incumplirse con el derecho, en ese caso existe el dolo, o en la no intención, pero de alguna forma la existencia por descuido del incumplimiento del derecho. Entonces, en ese caso existe la negligencia. Entonces, si existe bien sea dolo o culpa, y propiamente si existe culpa, dolo o negligencia, perdón, y propiamente si existe culpa, según como específicamente, totalmente, plenamente, específicamente existe la culpa en dicho fenómeno, en dicho momento, en cada momento, se es responsable por ello y por ende se aumenta el impacto negativo, el mal, lo antijurídico, ¿cierto? En cambio, si cada quien aplica los derechos y deberes hasta que lo pueda hacer según como cada quien lo deba hacer, en ese caso, al menos en lo que depende de los demás, se controla ello. Porque si todos son, por ende, omitivos, pues las cosas se agravan más. Entonces, en inteligencia artificial es determinante esto, porque, por un lado, el deber ser jurídico, como ha quedado claro, como queda claro con el mensaje compartido, consiste en que cada quien cumpla con el derecho en la medida de cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial, y así existe la inteligencia artificial válida y por ende existe la conducta diligente por parte de cada quien y propiamente la existencia válida de la relación jurídica y por ende de la inteligencia artificial. Pero cuando alguien incumple con el derecho en una relación jurídica y los demás siguen pudiendo aplicar los derechos y deberes hasta que el efecto de ese incumplimiento los afecte y haga imposible que puedan cumplir con sus derechos y deberes, lo deben hacer, porque si no, precisamente existen con culpa. Son culpables por precisamente inactivamente, pasivamente, culpablemente, omitivamente, dolosamente o negligentemente, incumplir con el derecho y por ende permitir aumentar el daño y propiamente aumentar el daño. Mientras que, aunque alguien incumpla con el derecho, los demás cumplen con el derecho hasta que lo puedan hacer, se controla por ende por parte de los demás el daño en lo que sea posible y por ende el daño no incrementa. Es decir, mientras que sí, cuando alguien incumple con el derecho, los demás buscan ser diligentes, tratan de controlar el efecto del daño, para que esto quede claro. Aplicando los derechos y deberes, tratan de controlar el efecto del daño que exista por ese incumplimiento y a la vez, en general, tratan de seguir aplicando los derechos y deberes, de continuar aplicando los derechos y deberes según como a cada quien le vayan aplicando y propiamente apliquen, a la medida de cómo vaya existiendo y propiamente exista la relación jurídica, la respectiva relación jurídica vinculada de alguna forma con inteligencia artificial. Ahí existe diligencia y por eso no existe la relación jurídica ideal porque ya existe el mal, pero al menos se controla lo que sea controlable y por ende no se aumenta el daño y por ende se reduce en lo que sea posible reducir el impacto negativo de ello. E incluso cuando existe un incumplimiento del derecho, pero en algunos casos es posible ajustar la situación cuando tanto el incumplidor reconoce ese incumplimiento y busca una solución como los demás se enfocan en una solución, existe cuando es posible una solución. Por ejemplo, cuando en el caso de una inteligencia artificial un módulo funciona mal y la empresa usuaria le comunica a la empresa proveedora de la solución de inteligencia artificial que el módulo está fallando y de manera ágil solucionan el tema y por fortuna el reporte contable no se ha presentado a la autoridad pública y queda tiempo para ajustarlo y presentarlo de nuevo, pues la situación se puede ajustar. O sea que no se trata de que todo sea perfecto porque precisamente los seres humanos no somos perfectos, pero sí de ser diligentes, perdón, en cumplir con el derecho y en reconocer cuando se incumple el derecho que se ha incumplido y en buscar una solución y cuando es posible aplicarla. Y en eso consiste precisamente la autorregulación válida, en ajustarla cuando es posible, en ajustar la relación jurídica de una forma en la cual se logre que el daño se controle en lo que sea posible y se ajuste la situación de una forma en la cual se continúe con la aplicación de los derechos y deberes. Sin embargo, reitero el mensaje, el ideal como tal, el ideal es que cada quien cumpla con el derecho y esto no se presente, pero cuando se presenta, en algunos casos es manejable.
O sea que la omisión solo debe existir cuando es la restricción de no hacer lo malo, pero cuando se deben hacer cosas, deben existir es conductas activas, proactivas y propiamente diligentes, y por ende no culpables y por ende no la omisión inválida. Entonces se trata de la omisión válida, no de la omisión, por supuesto, inválida, y en general de actuar con diligencia. Por eso, reitero el mensaje, se deben conocer y aplicar los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica donde exista inteligencia artificial y por ende se deben conocer y aplicar los derechos por parte de cada quien, según cada quien, a la medida de cada relación jurídica donde exista inteligencia artificial y así existe la inteligencia artificial buena, válida, porque existe con base en la aplicación de los derechos y deberes, es decir, con base en la diligencia, es decir, con base en el cumplimiento del derecho. Y esto solo existe cuando cada quien aplica los derechos y deberes, porque si existe una inaplicación de un deber, esto hace que no se puedan aplicar los demás deberes ni ese deber y a la vez que no se puedan aplicar los derechos. Entonces, como nos damos cuenta, todo está conectado. Sin embargo, como ya aprendimos, según el caso, hay posibilidades de solución, es decir, es posible la solución y propiamente debe existir la solución cuando es posible que exista y propiamente se logre que exista. Es decir, cuando debe existir, debe lograrse una solución y si no existe, existe culpa. Es decir, si no se logra la solución, existe culpa porque con base en la forma en la cual apliquen los derechos y deberes, debe existir una solución. Es decir, es posible que exista una solución y si no se logra, pues existe culpa. Entonces, en ese caso debe existir ello, pero reitero el mensaje, de todas maneras ahí ya se ha generado una afectación y ahí no existe como tal el deber ser jurídico por ende pleno, pero de alguna manera se viabiliza jurídicamente la solución, la situación y por ende la solución y así se viabiliza jurídicamente la resolución jurídica y por ende la inteligencia artificial. Y por ende se puede lograr el resultado, la finalidad deseada con la relación jurídica. Se logra la realización de la relación jurídica y por ende se logran sus fines. Y aunque existan algunos obstáculos o situaciones complejas que haya que superar y que se hayan superado, se logra el fin. Sin embargo, pues obviamente cuando todo es diligente, fluye mejor y se logra el bien de una manera por ende más simple. Y propiamente el bien solo existe cuando todo es bueno y no cuando existe algo malo. Entonces ahí cuando todo es diligente, es la forma en la cual existe el bien. Esa es la única forma en la cual existe el bien. Mientras que cuando existe algo malo ya no existe el bien, pero de alguna forma existe diligencia porque se maneja todo válidamente y de alguna forma, si existe un beneficio, es decir, y existe un beneficio porque se ajusta la situación de una manera válida y por ende se logra el resultado. Sin embargo, como nos damos cuenta, no fue lo más óptimo, no es lo más óptimo porque el desgaste es mayor, los conflictos son mayores, la complejidad aumenta. Mientras que cuando se trata de cumplir con el derecho y se cumple con el derecho, existen los problemas que se deben solucionar para lograr cumplir de alguna forma con el derecho, es decir, para que cada quien de alguna forma logre aplicar los derechos y deberes. Y por ende existe el problema de detectar cómo a cada quien le van aplicando y propiamente aplican los derechos y deberes y de lograr una forma de aplicarlos. Entonces sí existen problemas, pero existe efectividad, optimización, existe el bien, porque se logra ello y por ende fluye y por ende de una forma simple se realiza la relación jurídica, es decir, existe el bien. Y por su parte, cuando existe el incumplimiento del derecho y la relación jurídica termina ahí, pues lo que debe existir es un manejo válido para resolver el conflicto y por ende se deben aplicar los derechos y deberes por ende por parte de cada quien relacionado con ello a la medida de cómo exista el respectivo proceso de resolución de la controversia y por ende la solución de la controversia es la solución a la cual se llegue aplicando los derechos y deberes por ende por parte de cada quien, es decir, la claridad que se obtenga con ello. Y cuando esa solución se aplica, existe la terminación, la resolución del conflicto. Ahí no existe el bien porque ya se ha causado el mal, ya existe el mal, se han afectado los derechos y deberes, pero, o sea, se han afectado los derechos y por ende incumplido los deberes, pero de alguna forma la controversia termina, ya no continúa la controversia, existe el mal, pero no el conflicto. Y por su parte, como nos damos cuenta, en ese caso, lo determinante es que se detecte cómo existió la omisión, que hace que exista el incumplimiento del derecho para que se conozca propiamente cómo existe la culpa y se descifre cómo se debe responder por ello y si se responde por ello, es decir, cuando se cumple con la decisión, por ende válida, es decir, la decisión a la cual se llega con la aplicación de los derechos y deberes,
con el hecho de aplicar los derechos y deberes, con la aplicación de los derechos y deberes, termina la controversia. Ahí es donde termina la controversia. Es decir, esa es la forma de la justicia desde lo correctivo, es decir, propiamente en relación con el incumplimiento del derecho, pero propiamente, reitero el mensaje, la justicia existe cuando se cumple con el derecho, por ende, en cada momento de cada relación jurídica, en este tema donde exista inteligencia artificial. Y, por último, como nos damos cuenta, la omisión de alguien no faculta, no justifica, no valida el que alguien más pueda hacer otra omisión inválida, es decir, propiamente el mensaje, la omisión inválida de alguien no hace que pueda existir otra omisión inválida por parte de otra persona. Ninguna omisión inválida debe existir. Solo debe existir la restricción válida y propiamente el límite. La aplicación del límite, el reconocimiento y por ende la aplicación, la atención del límite. Y propiamente lo que debe existir es la acción válida, que en algunos casos involucra la restricción, ¿cierto? El límite, el hecho de limitarse. Entonces debe existir propiamente ¿qué? La libertad válida, a la medida de cada quien, a la medida de cada relación jurídica, en este tema a la medida de cada relación jurídica, vinculada con inteligencia artificial. Y por eso es que a la vez el hecho de considerarse que la inteligencia artificial supera el derecho o es algo más ágil que el derecho es una omisión inválida porque es no conocer el derecho, no conocer los derechos y deberes y no por ende conocer, reconocer que el derecho es suficiente porque los derechos y deberes se aplican a la medida de cada relación jurídica y si se aplican a la medida de cada relación jurídica donde existe inteligencia artificial, existe la inteligencia artificial válida, buena, existe el bien en relación con la inteligencia artificial y propiamente existe el bien en relación con dicha relación jurídica. Entonces, eso es una omisión y a la vez, por ende, es una omisión conocer los derechos y deberes y no aplicarlos, una omisión inválida propiamente. Entonces, se trata propiamente de la diligencia, es decir, de la inexistencia de la culpa y propiamente de lograr aplicar, por ende, de alguna forma los derechos y deberes a la medida de cada relación jurídica, por ende, por parte de cada quien en ese tema, a la medida de cada relación jurídica, donde vaya existiendo y propiamente existe inteligencia artificial. Es decir, que el problema es la inaplicación, es decir, el desconocimiento e inaplicación, el desconocimiento y la inaplicación de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial y la solución es el conocimiento y la aplicación de los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial. Y por eso en Juridia aclaramos cómo aplican y por ende cómo se deben aplicar los derechos y deberes frente a la inteligencia artificial, ante la inteligencia artificial en relación con la inteligencia artificial. Les agradezco por su atención y los cito www.juridia.co para que conozcan lo que hacemos. Un fraternal saludo.